Bien, habíamos dejado pendiente un ejercicio el día de ayer que pretendía resolver este problema de estadística. Cuando hablamos nosotros de compras como una frecuencia relativa, tenemos, tenemos que hallar entonces la frecuencia absoluta, porque cuando me están dando un valor diferente a un número, en este caso natural o entero, y me entregan una fracción, por ejemplo, yo debo convertir esa fracción en una frecuencia absoluta, porque la fracción representaría una frecuencia relativa. La frecuencia relativa es entonces una forma diferente de expresar la frecuencia absoluta. Veamos, hablamos nosotros de una frecuencia relativa. En este caso tenemos porcentajes en compras. Pero si detallan ustedes los valores, tenemos 25%, 25% y 50%. Cuando yo sumo esto, me da un resultado de 100%. Comparado con el número que está abajo, no tiene obviamente relación. ¿Qué debo hacer entonces si de manera vertical los datos no coinciden? Pues debo revisar la columna. Así, al revisar la columna, encuentro que me dice total en millones. Serían 80 para ventas y 200 en compras. 80 millones para ventas y 200 millones para compras. ¿Qué quiere decir esto? Mire, que ya puedo plantear con estos datos mi regla de 3, porque diría que 200 millones de compras son equivalentes al 100%. Tengo los datos de porcentaje. Quiero saber el 50% a cuánto equivale. Pues aquí realmente el cálculo es muy fácil, ¿no? Simplemente sacarle la mitad al 200. Para eso no hay que hacer una regla de 3. El 50% sería igual a 100 millones. Luego tengo el 25%, que sería la mitad del 50%, o sea, la mitad de 100 millones. Esto sería equivalente a 100 millones, esto a 50 millones y lo de acá igualmente a 50 millones. Si sumamos estos millones, tengo un total de 200 millones, que es el dato que me propone esta columna. Debió haberse resuelto así, pues se puede con la regla de 3, pero aquellos que dominan un poco más ya la temática, podían haberlo hecho sin problema, de una forma muy lógica, con una simple comparación y una división entre 2. Listo. Entonces, ¿quedó claro el ejercicio, señores? ¿Me confirman, por favor? Sí, claro, mi sargento. Listo, perfecto. Vamos a revisar entonces ahora otros ejercicios. Bueno, tenemos aquí en la imagen unos datos que corresponden al número de asignaturas suspendidas por cada alumno y alumna en la primera evaluación de un grupo de tercero de la ESO. Hemos obtenido estos datos. Tenemos unas columnas de números y me piden que haga una tabla de frecuencias absolutas y el diagrama de barras correspondiente con estos datos. Cuando me piden una tabla de frecuencias, entonces, ayer la vimos, hablábamos de la construcción de ese elemento indispensable para entender el estadístico. La tarea, entonces, para el estudiante en proceso de aprendizaje de la estadística descriptiva, ¿cuál sería? Que pueda construirlo por sí solo, que pueda identificar la población, la muestra, la variable
que pueda identificar también la frecuencia absoluta. Entonces vamos a hacer este proceso de construcción. ¿Les parece? Vamos a sacar, en principio, las frecuencias absolutas. Y vamos a ver cómo les va quedando ese diseño en esta tabla. Vamos a tener acá arriba entonces la variable. Vamos a sacar también la frecuencia absoluta. Luego, la frecuencia absoluta acumulada. También necesitamos la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Muy bien, procedamos entonces a la construcción de esa tabla. Recuerden que siempre para las clases procuren tener a mano una agenda, en donde vayan tomando las notas del curso y un cuaderno de borrador también en el que puedan ir haciendo estos ejercicios. Vamos a ampliar un poco más la pantalla para que puedan tener una mejor visual de los datos. Si tienen preguntas, yo les puedo ir dando orientación, ¿no? Unas pistas. Lo ideal es que puedan resolverlo por cuenta propia. Bien, veamos. ¿Alguien tiene ya la lista de variables? 5.8, mi sargento. Vale, ¿cuáles serían las variables entonces? Entonces, el 0, la frecuencia es 9, el 1, la frecuencia es 8, el 2, la frecuencia es 5, el 3, la frecuencia es 3, el 4, la frecuencia es 2, el 5, la frecuencia es 2 y el 6, la frecuencia 1, para una total, n total a 30. Ok, perfecto. Vamos a ver entonces. La primera variable sería el 0, el 1, el 2, 3, 4 y finalmente el 5. Mi sargento, una pregunta, ¿es un solo cuadro o son los dos cuadros? Porque yo hice el trabajo con los dos cuadros. Sí, claro, con los dos, porque como verá ahí tenemos el total de los datos, ¿no? Ah, pero entonces, como no está poniendo la variable 6, por eso hacía la pregunta. Ah, perdón, me falta acá entonces la 6. Variable 6. Sí, hay un dato ahí, 1. Sí, hay un solo. Intendente, buenas noches. Sí, señor. Una pregunta, ¿y no se podrían organizar por rangos? Podría ser, digamos, 1 De 0 a y 2, ¿no? 3, 4, 5 y 6, para reducir un poco la cantidad de los datos. Pero si yo quiero más exactitud, pues lo hago así de manera individual con cada una de las notas. Pero sí se puede hacer el rango 1 y 2. Ok. Bueno, lo ideal es la construcción de rangos. Es más válida cuando yo tengo números decimales. A eso le llamo una variable de tipo cuantitativa discreta. ¿Ya? Ahora vamos a ver eso también al terminar este ejercicio. ¿Cómo puedo identificar las variables? Habíamos identificado las variables en el gráfico. Entonces sabemos que en el gráfico una variable tiene por asignación la base de la columna o de la barra. En el diagrama de sectores tiene una porción, una parte del diagrama. Pero en una tabla o en un texto no habíamos identificado la variable, ¿cierto? En la tabla debemos ver que la variable tiene asignado un número natural que va desde 1 en adelante. Una variable no va a tener asignado un número, digamos, en fracción, a menos que sea una frecuencia relativa. ¿Ya? Si observamos aquí el texto, tenemos dos grupos de números. En total, tengo 15 en el primer grupo y 15 en el segundo grupo, para un total de 30 datos. Estos datos en total, 30, corresponden a n, o sea, a la muestra. Mi población sería el grupo de estudiantes, ¿cierto? Pero la variable entre ellos es la asignatura suspendida a esos estudiantes. Hay estudiantes que tienen una asignatura suspendida, hay otros que tienen dos
Hay otros que tienen 3. En este caso, la asignatura está representada por un número, pero yo pude haberla representado, digamos, por un nombre. Ejemplo, el estudiante perdió inglés, o perdió matemáticas, o perdió español y literatura. Vemos entonces que esta variable sería de tipo cuantitativo, pero en este ejercicio se ha asignado una variable de tipo cuantitativo. Y acá esta sería de tipo cualitativo, como una cualidad. Y esta variable de acá en números sería de tipo cuantitativo. Las cualidades vienen dadas o designadas por palabras. Hablábamos ayer, por ejemplo, del gusto en la música, ¿cierto? Acá hablamos de las materias. Las variables de tipo cuantitativo que vienen dadas por número son de 2 tipos: discreta y continua. Las discretas corresponden a los números naturales o enteros, mientras que la continua corresponde a números racionales de tipo decimal. Entonces, hay 2 tipos de variables. ¿Listo? Bien. Estos conceptos del cuantitativo, del cualitativo, son necesarios para cuando leamos el problema y podamos entender de qué me están hablando. Luego de ubicar la variable, que sería el primer paso dentro del problema, ya tengo la población, sé que la muestra que obtuvieron fue del grupo de tercero, ¿no? De cierta entidad educativa. Procedo al conteo de datos. Ese conteo de datos se da para cada una de las variables. Y esta sería como una pista para que ustedes continúen el procedimiento. En un diagrama o en un polígono de frecuencias o en un histograma, en una figura, por decirlo así, ustedes van a tratar de ubicar la variable llegando a determinar cuál es la base y la frecuencia determinando cuál es su tope o cuál es el fin de esa barra o de esa columna o cuáles son las fronteras que tienen el diagrama de sectores. Aquí no sucede eso. Aquí tengo que contar dato por dato. Entonces, para los estudiantes que no perdieron asignaturas, o sea, que no tienen asignaturas suspendidas, o sea, 0 asignaturas, tenemos los siguientes datos a través del conteo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. La frecuencia absoluta para la variable 0, para quienes perdieron 0 asignaturas, a los que están bien, serían 9 datos. Esa sería mi frecuencia absoluta. ¿Cuál sería mi frecuencia absoluta acumulada? Pregunta para el señor Ortiz Oscar. ¿Cuál sería la frecuencia absoluta acumulada hasta ahí? Pregunta para Juliet Corrales. ¿Cuál sería la frecuencia absoluta acumulada? ¿Alguien que quiera darme la respuesta? 9 0. Bueno, tenemos 2 respuestas, 9 y 0. Veamos el concepto. Frecuencia. Si se pide la frecuencia, debo darle un valor correspondiente a frecuencia. Hasta aquí, con el 9, tengo una frecuencia absoluta de 9. Si yo sigo en esa misma línea, mi frecuencia absoluta acumulada, ¿qué significa acumular? Sumar los datos. Significa ir sumando, ¿cierto? ¿Pero qué debo sumar? Debo sumar la frecuencia absoluta. Por eso me dice frecuencia absoluta acumulada. Hasta aquí entonces tendré un acumulado de 9. Sería lo mismo. Bueno, pues no tengo más. ¿Cuál sería mi frecuencia relativa? Ya teniendo
el total de los datos, o sea, n, ya puedo saber cuál es la frecuencia relativa, ¿cierto? A través de una fórmula. De los que no han participado, ¿quién me puede dar la fórmula para hallar la frecuencia relativa? Siga, Pardo. No tiene audio. ¿Alguien más? Entre una regla de 3, si 30 es el 100, ¿cuánto es el porcentaje que estamos buscando? La regla de 3. Muy bien. 30, que es el total de los datos que he contado de este bloque, ¿no? De este grupo. 30 es igual al 100% porque son todos los datos. 9 será igual a ¿cuánto? En el despeje, y miren a lo que viene en adelante. Ojo a esto. Miren a lo que viene. 30 es el total de los datos, ¿no? Es n. 30 viene siendo la frecuencia absoluta acumulada, o sea, el total, el final. ¿Ya? La muestra. Esto es obviamente mi valor porcentual. Resulta que esta fórmula que va a quedar aquí grabada va a ser estándar en estadística. 30 es n, o sea, el total de los datos, el 100%. 9 es la frecuencia absoluta. Yo puedo resolverlo así, mire. X viene siendo la frecuencia relativa que necesito averiguar. Entonces yo podría reemplazar así. La frecuencia relativa será igual a n, perdón, será igual a la frecuencia absoluta, que en este caso sería 9, multiplicada por el 100%, y todo esto dividido entre n, o dividido entre la frecuencia absoluta acumulada, pero acumulada al final, porque yo puedo ir acumulando acá de a poquitos, pero al final voy a tener un acumulado total que es n. Esta sería la fórmula, mire. Si usted se aprende esa fórmula, va a poder obtener la frecuencia relativa para cualquier dato. O se aprende esta fórmula, o bien se puede aprender el método que veníamos haciendo de X, despejando X. No hay ningún problema. En un video explico también esta fórmula y la fórmula inversa para hallar la frecuencia absoluta, porque a veces me dan las frecuencias relativas y me piden hallar la frecuencia absoluta, y también con una fórmula. Lo que pasa es que dentro del proceso de aprendizaje, usted tiene que entender estas fórmulas, porque de alguna u otra manera esto le da mayor facilidad, elegancia, además, al concepto matemático. Imagínese usted haciendo una exposición cuando ya sea un señor subintendente y tenga que hacer una exposición de un análisis estadístico, o para los señores oficiales que también están tomando esta capacitación, aspirantes a la academia para señores teniente coronel. Lo importante es que yo también pueda darle ese estilo, ¿no? Esa clase, demostrar que tengo un conocimiento real. Y en una exposición, imagínense cómo se verían ustedes de elocuentes, ¿no? Al hablar de un análisis estadístico y nombrar frecuencias, variables, muestras, poblaciones, y finalmente concluir con la elegancia de una fórmula. Es que la belleza de la matemática tiene que finalmente concluirse en una fórmula elegante. No solamente en saber que puedo resolver esto, sino saber que lo puedo hacer bien. Además, tendrían dos formas de resolver la frecuencia relativa. Una con el método tradicional de una regla de 3 y otra con la elegancia de la fórmula. Tengo dos caminos. Sucede que durante el examen tengo nervios, me da miedo. No recuerdo cómo se hace una, pero tal vez puedo recordar la otra. O sea, tengo un plan B. Y entiendo mucho más el concepto, ¿no? Matemático. Por esa razón, le recomiendo
que ustedes mismos vayan diseñando también estas fórmulas. Ya es una constante, a esto no hay que hacerle más cambios. Acá, a este bloque de arriba, a este primer bloque, ¿no?, de la fórmula tradicional, yo tendría que hacerle, aquí a esta primera, yo tendría que hacerle eso, eje X igual y listo. Pero acá ya no, mire, ya lo tengo dado. Entonces, esa fórmula es obviamente mucho más aplicable. Tengan algo en cuenta que se vuelve constante, ¿no? O sea, ya no tengo que aquí hacer nada más. Simplemente reemplazar A y listo. La frecuencia absoluta y listo. Porque incluso si tengo N y tengo 100%, ya ahí sé que podría simplificar esos datos. Bueno, igual esas operaciones sí tienen que hacerlas ustedes. Sigamos sacando nuestra frecuencia absoluta para 1. Entonces sigo en el conteo. Para la variable 1, los datos que tengo son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un total de 8 datos. Pregunta para el señor Pérez Mejía. Geraldine Tocora. Buenas noches, jefe. Solamente estoy escuchando el audio porque en realidad no estoy trabajando aún, jefe. Vale, Pérez, ok, no hay problema. Geraldine. Exacto, tal cual como el compañero. Qué pena con usted. Vale, no, tranquila. Bueno, para todos entonces vamos a hacer lo siguiente para que vayamos agilizando las clases también. Mire, en la parte donde dice más, en la parte de participantes, ubíquense en participantes. Permítame, yo tomo acá unos pantallazos y, digamos, perder el tiempo esperando la respuesta de pronto algún compañero que por motivos de trabajo no puede. Entonces, permítanme, tomo un pantallazo acá y les explico. Bien. Tienen la imagen de la pantalla de Zoom, donde estábamos haciendo el ejercicio, ¿cierto? Sí, jefe. Ok. Entonces, permítame retomar acá en la aplicación. Mire, en la aplicación de Zoom, ustedes van a encontrar diferentes iconos. Tenemos el micrófono, video, seguridad, participantes, compartir, a ustedes obviamente les aparece desactivado, la grabación también creo, subtítulos también, pero hay una parte que dice reacciones, o hay una carita, un emoticón con un más, y esa reacción, cuando usted le da clic, le aparece el aplauso, la manito arriba, un corazón, una carita sonriente, carita de asombro, fiesta. Este que está en azul significa que le piden al docente que vaya más rápido, le piden al docente que vaya más lento, la que está en reversa. Hay un icono verde que dice sí y un icono rojo que dice no. Aquellos que estén en servicio y que no puedan participar, colóquenle el no. Mantengan este no activado. Y los que sí puedan participar, coloquen el sí. Si no encuentra estas reacciones, váyase a participantes y ahí en participantes, al frente de su nombre, dice más. Y ahí puede colocar también los emoticones. Para que por favor le asignen a aquellos que pueden participar el visto. Exacto, bien, Steven. Y déjenlo ahí asignado, ¿listo? No lo quiten. Exacto, ya intenté, pero creo que en unos segundos se desactiva. No sé cómo para que quede fijo. Parece que se desactiva. El único que no se desactiva es la manito arriba. Bueno, hagamos una cosa entonces. Aquellos que puedan participar, dejen la manito arriba. Los que no tengan la mano arriba, entonces ya sé que no pueden participar. Vale, muy bien. Entonces vamos a hacer esa dinámica para que podamos ir identificando, ¿vale? El puño tampoco se quita, muy bien. Me parece que sí. La mano arriba esa no se quita.
Dejen la manito arriba entonces para saber a quiénes les puedo preguntar y quiénes pueden participar. Lo ideal es que tanto como los que están en el proceso de aprendizaje como aquellos que apenas comenzaron puedan participar, ¿no? Porque es así como yo puedo ir identificando el avance de los estudiantes. Bueno, muy bien. Señor Oscar Tovar, ¿cuál sería mi frecuencia acumulada hasta la variable 1? Ok, muy bien. Como es acumulada, debo ir sumando el dato que se adiciona, ¿no? Acá, mire. Así. Es lo que voy acumulando. Por eso se llama frecuencia absoluta acumulada. Muy bien. Sigamos con nuestro conteo. 2. Para la variable 2. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 datos. Continúo acumulando la frecuencia. 17 más 5, 22. Para la variable 3, los datos que tengo corresponden a 1, 2 y 3. Continúo acumulando un total de 25. Para la variable 4, tengo 1 y 2 datos. Llevo un acumulado de 27. Para la variable 5, 1, 2 datos también. Un total de 29 acumulados. Y para la variable 6, solamente un dato. Para un total de 30. Este 30, señores, ojo, esta es mi frecuencia absoluta acumulada final, equivalente a n. Tiene esa designación para nuestra fórmula. Tiene esa designación para nuestra fórmula. A ver quién me ayuda con esto. ¿Cuál sería la fórmula para hallar la frecuencia absoluta? Sale también de la misma regla de 3, ¿no? Pero la necesitamos así como está acá. Frecuencia absoluta será igual a ¿qué? Buenas noches. O sea, teniendo la frecuencia relativa, ¿cierto? Sí, claro. Sería la frecuencia absoluta sería igual a la frecuencia relativa por n sobre 100%. Por n sobre 100. Muy bien, eso es correcto. Estas dos fórmulas, señores, indispensables para estadística. Frecuencia relativa y frecuencia absoluta. Luego simplemente reemplaza los valores que usted quiera. Un ejemplo, si yo quisiera hallar únicamente la frecuencia relativa para la variable 4, ¿cuál sería esa frecuencia relativa? Mire, ahí tienen la fórmula. Apliquen la fórmula para que no tengan que estar haciendo esa regla de 3 extensa. De una vez tomo la fórmula. Frecuencia relativa. Es lo que estamos preguntando, ¿no? Este es el dato que necesitamos hallar. Esa frecuencia relativa. ¿Alguien tiene el resultado ya? 6,3, mi santo sería. Ok, vamos a ver si está en lo correcto. Muy bien. Veamos. Medio 6,6. Al reemplazar 6,6 y 6,3. Al reemplazar 6,6, mi santo, que me da. Frecuencia relativa, ¿cierto? Muy bien. Frecuencia relativa es lo que estoy buscando. Reemplazo la fórmula. Frecuencia relativa para mi variable 6. Váyanse acostumbrando a las fórmulas, que estas formas de identificar son importantes. Corrijamos aquí. Frecuencia relativa para mi variable 4, perdón. Es igual a frecuencia absoluta. ¿Cuál es la frecuencia absoluta para la variable 4? 2. Es igual a 2 multiplicado por 100%. Todo esto dividido entre n. Simplemente estoy reemplazando los datos, ¿ven? Frecuencia absoluta por 100 dividido entre n. n sabemos es igual a 30. Puedo cancelar, claro, cancelo un 0 y un 0.
Ahora multiplico 2 por 10. La frecuencia relativa para la variable 4 es igual a 20 sobre 3. La frecuencia relativa para mi variable 4 será igual a 6 por 3, son 18, a 20 me sobran 2, aumento otro 0, y 6.6, ¿no? Seguiría una constante. 6.6666. No necesito un valor más decimales, pero si quieren hacerlo más exacto, 6.66%. Esa sería mi frecuencia relativa. Señores, si la frecuencia relativa para la variable 4 con una frecuencia de absoluta de 2 equivale a 6.66%, ¿cuál sería mi frecuencia absoluta? ¿Cuál sería mi frecuencia absoluta para la variable 6? Sería la mitad, mi santo. 3,3, la mitad. 3,33. Muy bien. 3,33. Muy bien. 3,33%. Para la variable 5, pues sería lo 11, correcto. ¿Cuál sería la frecuencia relativa para la variable 3? 9,9. 10%, mi team. Muy bien. 9.99, o como dice el compañero, un aproximado. 10%, no hay problema. Un aproximado, ¿cierto? Todos los puede aproximar, claro, puede aproximarlos. A 10, el 6 lo puede aproximar ¿a cuánto? El 6.66. A 7. Muy bien. ¿Y el 3.3 a qué número lo puedo aproximar? A 3. Muy bien, a 3. Ojo, que el IFES juega mucho también con esas aproximaciones. Es importante tenerlas en cuenta. Pero miren que no necesito resolver todo, ¿cierto? No necesito resolver todo. Si quisiera sacar las otras variables hacia arriba, pues simplemente sumo, ¿no? O multiplico también. ¿Qué multiplico? Pues la base, ¿no? ¿Qué base tengo? 1, mire, con 3.33. Exacto. Entonces tomo esta variable como base. Esta variable es base. 3.33. Equivale a 1. Entonces, la frecuencia absoluta para 2, así, correspondería a una frecuencia relativa de ¿cuánto? Pues de 5 veces la frecuencia relativa de la variable 6, que tiene una frecuencia absoluta de 1. Simplemente multiplico, ¿no? 5 por 3 son 15. 5 por 3 son 15. La que llevo 6. 5 por 3, 15. Nuevamente la que llevo 16.65 con los dos decimales, ¿no? En porcentaje. Aproximo 17. La variable 1 tendría una frecuencia absoluta de 8, por ende sería 8 veces 3.33. Y 8 veces 3.33, 8 por 3 son 24, 8 por 3, 26 con lo que llevo, y 8 por 3, 26, ¿no? Con lo que llevo. Perdón, 25. Con 54%. No, sí estaba bien. Sí estaba bien. Y para 9, como frecuencia absoluta, que corresponde a las asignaturas, a los estudiantes que no tienen asignaturas suspendidas o pendientes, pues equivale 9 veces la frecuencia absoluta de la variable 6. Entonces tenemos una frecuencia relativa de 9 por 3, 27, 9 por 3, 29 con la que llevo, y 9 por 3, 29 también con lo que llevo, ¿no? O podrían haberle sumado el 3.33 también al 26,64. Todo eso me va dando aproximados.
¿sí? Y vamos a trabajar así para la suma o para el acumulado de la frecuencia relativa. Porque imagínese usted sumando todos estos decimales, pues obviamente va a perder mucho tiempo, ¿cierto? Entonces vamos a aproximar. Tenemos aquí acumulado, aproximado, 30%, aproximado. Sumo el aproximado de 26%, que serían 27. Hasta aquí entonces sumo 57%. Le sumo el aproximado de 16.6, o sea, 17. 17 más 57. 74, 84%, 91, aproximando a 7, ¿no? 97, aproximando a 98, si lo aproximo a 7. Pero igual como estamos trabajando con aproximados, con 98 o con 97. Y con el 3 para el 100%. Entre el 101% y el 99%, el rango de aproximación estaría pues lo más cercano posible al 100, ¿no? Por ciento. Si en algún ejercicio usted obtiene un dato 95%, revíselo, porque ahí sí estamos ya muy distantes del 100. Igualmente hacia arriba, si usted obtiene un 105%, revíselo. Aquí como en el ejemplo que nos dio 90%, pues toca revisar. ¿Por qué razón? Porque estaríamos lejos, ¿no? del valor. Entonces, los rangos permisivos, podríamos decirlo así, digamos que matemáticamente no se aceptaría, ¿no? Eso, porque pues se supone las cifras son exactas y debe dar el valor exacto del 99.9. Pero los rangos permisibles en las operaciones, por la cuestión de la agilidad, el tiempo, el desarrollo, los decimales que yo no trabajo, estarían entre el 96% y el 104%. En este rango, digamos que tendríamos una respuesta casi certera, casi. De ahí entre el 97 y el 103, pues obviamente me voy acercando, ¿no? Lo ideal es tener el 100%, pero si no lo tengo, pues 99% o 101% estaría bien. Bueno, para que lo tengan presente, porque a veces en los cálculos suceden cosas así, y si yo sumo y no me da, o me dio un 95%, ahí sí debo revisar en dónde estaría mal el cálculo, porque no sería prudente, ¿ya? En las opciones de respuesta A, B, C, D, entre más cercanos estén los números, lo que me están pidiendo es exactitud. Cuando me ponen rangos de 10, de 20, ahí ya puedo trabajar con esos aproximados sin problema. Y el IFES efectivamente exigen como una de sus competencias que el estudiante pueda trabajar con números aproximados. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos ya el desarrollo de la tabla de frecuencias basados en texto. Únicamente datos que componen texto, porque tuve que hacer el conteo, tuve que identificar la variable, tuve que encontrar la frecuencia relativa, tuve que hacer las fórmulas de la regla de 3 para encontrar esos valores, tuve que sumar para comprobar. Entonces tuve que hacer prácticamente todo el ejercicio. ¿Y por qué esto es importante? Mire, cuando yo me dedico a hacer absolutamente el ejercicio desde cero, pues voy desarrollando esa habilidad para entender realmente qué es una frecuencia absoluta, qué es una frecuencia relativa, también en las gráficas. ¿Listo?
Hasta ahí. Inquietudes frente a la construcción de la tabla de frecuencias. Vicente, una consulta. Sí, señor. Por lo menos ahí yo cojo lo multiplico por 10, lo divido por 3, me da 10. Usted le coloca 9.99. Ahí me cabe la duda, la verdad. Sí, porque el dato lo sacamos aproximado, ¿no? El dato lo sacamos aproximado de una base que es 1, 3.33. Si quiere hacerlo de manera independiente para cada uno, también lo puede hacer, ¿sí? También lo puede hacer de manera independiente para cada uno. Porque lo que usted dice es cierto. Vamos a hacer el reemplazo, ¿no? Vamos a hacer el reemplazo en esta fórmula para 3, que coincide con la variable, ¿no? Variable 3, frecuencia absoluta 3. Necesito encontrar la frecuencia relativa. Mi fórmula es esta. Frecuencia relativa para la variable 3 será igual a la frecuencia absoluta, que también es 3, multiplicada por el 100%. Todo esto dividido 30. Lo que dice el compañero es que yo cancelo y me da 10. Pues efectivamente, mire, cancelo un 0 aquí y un 0 acá. Cancelo el 3 y el 3 y me da 10% de manera exacta. Cuando lo obtengo con la fórmula, pues el valor que me va a dar es obviamente más exacto, ¿cierto? Pero como lo obtuve de una base, para no ponerme a hacer la fórmula para cada uno, entonces el valor obviamente se aproxima, pero no quiere decir que esté errado el procedimiento. 10 o 9.99% son casi el mismo valor, o sea, está dentro del rango permitido de aproximación, de lo que hablábamos ahora, ¿no? Ese rango de aproximación. Aquí tenemos otro múltiplo, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacerlo para el 9. Veamos. Para la variable 0, cuya frecuencia absoluta es 9. Tengo que la frecuencia absoluta, que es 9, multiplicada por 100%, todo esto dividido 30, es equivalente a tercera 1, tercera 3. La frecuencia relativa para la variable 0 es igual a 30%. Si usted ve, los datos que sacamos acá de la base fueron 29.97. Pero el aproximado es 30. Cualquiera de los dos estaría bien, porque está dentro del rango permitido. Yo no podría aproximar, digamos, un 26 a 30. Es que está lejos. Sí, yo lo podría aproximar de pronto en números más grandes, ¿no? Entonces, ese juego de las aproximaciones, sí tienen que saber jugar mucho con eso. ¿Ya? Porque sacando al ojo cualquiera de estos valores, yo me puedo permitir este rango de aproximación del 96 al 104. Pero esto es un extremo, ¿no? Esto es un extremo en el que yo estoy haciendo cálculos a ojo. De ahí en adelante, lo ideal es hacerlo, obviamente, con las fórmulas, porque las fórmulas sí me van a dar el dato exacto. Bueno. Entonces, yo tengo una duda. Me perdí un poquito en la parte, por ejemplo, cuando usted sacó la frecuencia relativa. No entendí cómo le sacó a la variable 5 y a la variable 6. Hacia arriba, hacia la 3, la 2 y la 1, sí es multiplicando, pero hacia abajo no entendí cómo le sacó. Porque da igual, da 4 con la 5 y la 6 da 3,33%. Lo mismo con las fórmulas, ¿no? Con la fórmula estoy simplemente reemplazando. La variable 6 es 1. La variable 5 es 2. Cuando la hicimos para el 2, el resultado nos dio 6.66. ¿Resultado de qué? De multiplicar 2 por 100 sobre 30. Cancelo 0, cancelo 0. 2 por 10 son 20, dividido entre 3, igual a 6.6. ¿Ya? Por ciento. Esto para el valor 2 de frecuencia absoluta. Si ya hice para el 2, ¿qué sentido tendría hacerla 1 por 100 sobre
30. Pues cancelo, 1 por 10 son 10, 10 dividido entre 3, pues sería igual a 3.3%. Si usted se da cuenta, mire, el 2 y el 1 tienen una relación. ¿Cuál es? Que el 1 es la mitad del 2. Y si usted mira acá, el 3 es la mitad del 6. O sea, esa relación aplica también, tanto para los números como para los resultados. Para no ponerme a hacer ese cálculo de este procedimiento de la regla de 3, lo que hago es simplemente sacarle la mitad a esto, porque el 1 es la mitad del 2. Y el 2 es igual al 2, ¿no? Está acá, de la variable 4. O sea, aquí las variables son diferentes, pero las variables no tienen nada que ver en las operaciones. Todavía. Cuando ya entremos después a ver medias, ahí sí ya. Ahorita no se involucran en las operaciones. Haga de cuenta que estos son simplemente asignaturas. Entonces, asignatura 0, asignatura 1, asignatura 2, asignaturas 3, asignaturas 4, asignaturas 5 y asignaturas 6. Entonces, estos no operan, no multiplican, no hacen nada. Los que operan son los valores de la frecuencia absoluta. Los valores de la frecuencia absoluta sí están operando. Por ende, el 2 es igual al 2, entonces tendrán la misma frecuencia relativa de 6 y 6. Y el 1, como es la mitad del 2, pues la frecuencia relativa será la mitad del 6. 3.3. Y la del 3, pues si 2 más 1 son 3, pues sume 6 y 3. Y le da 9.9. Ya la del 16, lo que hicimos fue multiplicar 5 por 3, porque 5 es 5 veces 1, entonces 5 veces 3 será equivalente al 5. Y para la del 8 multiplicamos también 8 por este número y nos dio este número. Y para el 9 multiplicamos el 9 por este número para obtener el 29.97, o lo puede hacer también con la fórmula. Hay diferentes caminos para obtener la frecuencia relativa. Lo importante es tener claro que la frecuencia relativa es un número que se corresponde a la frecuencia absoluta. Y la frecuencia relativa acumulada se corresponde a la acumulada de la frecuencia absoluta. Así entonces, la frecuencia relativa para 8, que es frecuencia absoluta, será igual a 26 en este caso. Para el 5 igual a esto y así sucesivamente. Cuando sumamos todos estos valores, nos da 100%. Esa suma se da paso a paso en las frecuencias acumuladas. Se las explico porque a veces, cuando ustedes lleguen al examen y se encuentren con una tabla como estas, usted no tenga ni idea, ¿no?, de qué es eso, pues ya usted sabe que puede ir sacando valores de esa manera, como lo hicimos acá. Y que no se preocupe si hay una aproximación de esto al 10, como lo hicimos acá, porque no estamos fuera del rango. ¿Listo? Profe, una pregunta. La aproximación del 3,33, ¿ese por qué se hace la aproximación al 3 y no al 4? Muy buena la pregunta. Las aproximaciones, digamos, si yo tengo 5.1, entonces del 1 hacia abajo. Si yo tengo 5.5, esto será igual a 6. Si yo tengo 5.4, esto será igual a 5. Del 5.4 hacia abajo será igual a 5, del 5.5 será igual a 6. 5.7 será igual a 6. Listo, profe. Gracias. Ok. Date una pregunta. Buenas noches. Buenas noches. ¿Usted me puede recordar ahí la frecuencia absoluta acumulada? El primer número, el 9, siempre va a ir el número igual como el primero de la frecuencia absoluta, o sea, el de la primera casilla
¿El siguiente de la frecuencia absoluta acumulada tiene que ser el mismo número? ¿O de dónde es Sí. que sale? Pues recuérdeme. Sí, es el mismo. Porque si yo le digo a usted, usted tiene 3 millones, ¿sí? ¿Cuál es su acumulado? Hasta ahí. ¿Cuál es su acumulado hasta ahí? Los 3 que tengo. Exacto, los 3 millones. Resulta y pasa que usted se ganó otros 2 millones por allá jugando lo que sea. La pregunta, ¿cuál es su acumulado? 5. Muy bien. Entonces, en principio tendré la misma base, ¿ve? En adelante voy acumulando todo lo que voy ganando. Ah, R. Sí, esa era Por eso la pequeña duda que tenía, Misaento, pero no, ya ahí con ese ejemplo, ya ahí la tengo clara de ahí a lo que sigue. Sí, mire, en matemáticas, y esta recomendación para todos, por eso es importante que no se queden con dudas, porque mire que dicen, no hay preguntas tontas, dicen, ¿no? A veces uno cree, y si pregunto eso, ¿será que se me burlan? Es que parece muy obvio, es que los demás sí entienden, yo no. No hay preguntas tontas. Y la pregunta que hizo el compañero les va a servir a todos, para todo el curso. Cuando nosotros entramos a estudiar física o matemáticas, nos encontramos este término, variable. Y muchos se asustan al escucharlo en física, por ejemplo, ¿no? En matemáticas, en estadística. Uy, es que estamos viendo variables. Y todo el mundo se asusta o dicen, uy, ese man tan duro, tan teso. Señores, el léxico que ustedes tienen en este momento de sus vidas es enorme. Por favor, díganme sinónimos de variable. Magnitud. No, no matemáticos. No sinónimos matemáticos, sino sinónimos que usted conozca. ¿Cambio? Muy bien. Cambiante. Inestable, jefe. Muy bien. Inestable. Variable, inestable. Otro sinónimo de variable. Inconstante, mi tete. Inconstante. Muy bien. Otro sinónimo. Por aquí lo he dicho, ¿no? Fluctúa o fluctuante. Alternante. Y si ya buscan, por ejemplo, les dan al trabajo de buscar en internet, pues ahí van a encontrar muchísimos. Intermitente, ¿no? Otro por ahí rebuscado. Mire, eso es una variable. Simplemente una variable es cambio. Algo que está cambiando. Eso es una variable. Cuando nosotros decimos frecuencia, ¿qué es una frecuencia? Puede decirme un sinónimo o puede decirme cómo usted lo entiende. O una frase en la que usted entienda qué es frecuencia. ¿Pasos? Partes. La continuidad podría ser mi intento. Pasos, partes, continuo. Procesos. Procesos. Una repetición. Muy bien. Esa es la más clara. En estadística, la frecuencia es la repetición. Es cierto número de veces que se repite, ¿no? Eso es una frecuencia. Veamos, si nosotros hablamos de la frecuencia de sonido, ¿ustedes cómo se imaginan una frecuencia de sonido? Pues como una onda que se repite, que se repite y que se magnifica o que se hace más grande o se hace más pequeña dependiendo los datos que me den las variables. O sea, los cambios que tenga, si hablamos de sonido, una onda de sonido, los cambios que va a tener esta onda al pasar por el agua, al pasar por una pared, al pasar por otro medio, el aire, pero ella tiene cierta frecuencia, ¿no? Entonces, es eso, señores. Simplemente las veces que se está repitiendo algo. El número de veces que algo se repite. Le dicen o le preguntan a usted, oiga, ¿usted con qué frecuencia va al baño cuando está enfermo? No se va al médico, ¿no? ¿Usted con qué frecuencia visita a sus padres? ¿Usted con qué frecuencia lee un libro? Y usted entiende. Pero cuando ponemos este término asociado a números, ya no se entiende.
Si estamos hablando es el mismo idioma, es español, la palabra tiene que significar lo mismo aquí o allá. ¿Por qué la complejidad? No tendría por qué, digamos, complicarse, ¿no? Cuando hablamos nosotros de absoluto, ¿qué es absoluto para ustedes? La totalidad. Absoluto es el total. Es el total de conteos, ¿no? Que tengo ya en este caso. ¿Ven? Absoluto, absoluta. Ahora sí, ¿qué es acumular? ¿Qué es acumulada? No lo habían visto tal vez en el término matemático porque era complicado, ¿no? Frecuencia absoluta acumulada. Y entonces dice uno matemáticamente, frecuencias absolutas acumuladas. No, yo nunca entendí eso. Pero, ¿y si sacamos los términos más coloquiales posibles? El número de veces que se repite un valor, ¿no?, que me está siendo dado, pero acumulándose, sumándose. Ahora sí, ya sé, ahora ya entiendo. Asimismo para variables. Mire. ¿Y qué tal? Para los que la sepan, no vayan a responder porque de pronto ya lo estudiaron. Pero los que no la sepan, aquí voy a poner en práctica esto que les estoy explicando. En estadística hay una palabra que se conoce como el modal, el valor modal. Y entonces le dicen a usted, oiga, querido estudiante, pregunta de examen, establezcame el valor modal. Y usted dice, pero yo nunca presté atención a la clase de mi sargento. Nunca le presté atención a la clase para sacar la moda. No sé cómo se saca la moda. Pero yo le tengo una pista. Si usted aprendió a descifrar variable, a descifrar acumulado, a descifrar absoluto con sus propias palabras, a descifrar frecuencia, yo estoy seguro que usted me puede sacar o descifrar esta palabra y decirme de este estadístico. Los que sepan no lo vayan a decir. Los que no la sepan, piénsenlo y trate de resolverlo. De este estadístico, ¿cuál consideran es el valor modal y por qué? Y no se dejen llevar por la matemática, ¿no? Fíjense en las palabras. Valor modal. Y está casi obvio. ¿Quién tiene la respuesta y el por qué, no? Sargento, ¿puedo participar? ¿Perdón? ¿Puedo decir la respuesta o Sí, esperamos sí. Pues la moda o el valor modal sería ahí el 0, es el valor que más veces se repite. El número que más veces se repite en este ejercicio. Está 9 veces. Ok, ¿y por qué? Usted me dice el valor que más se repite, ¿no? Pero con respecto, con respecto a la palabra, ¿no? A la palabra. ¿El por qué? No entendí ahí. Sí, o sea, ¿usted por qué me dice que es la variable 0, 9, el valor modal es el que más se repite? O sea, la información, ¿de dónde salió? De pronto relacionado ya a la moda. Ajá. ¿Qué es la moda? Pues es algo que se repite, ¿no? Que algo sale nuevo y pues todas las personas quieren como adquirir eso, ¿no? Exacto. Por ahí va el cuento. Entonces, mire, esto no tiene, digamos, ninguna complejidad matemática. Esto es más literatura. Si nosotros hablamos del valor modal, pues valor es un número. Modal, tal vez me complique, pero si yo veo la palabra moda y yo les pregunto a ustedes, de todos estos que están acá, ¿cuál es el valor que está de moda? El 2, mis El 2, el 2. El 2 y el 6. Tengan en cuenta algo, que el valor modal no es, o yo no lo puedo sacar, el 2. ¿Por qué razón? Porque el valor modal me indica variables. Por eso es el 9, mis adentros, porque se saca de la muestra, lo del total de la población.
Exacto. Entonces, el valor modal es la asignatura 0 con una frecuencia de 9. ¿Por qué? Miren la tabla que está acá y dígame cuál es el que está de moda. El número 0. Exacto. Entonces, el valor modal es el 0. Es el número que está de moda. Ya aprendieron a sacar una de las variables que en estadística se preguntan tipo IFES. Establecer el valor modal. Les piden establecer mediana, media y moda. Mediana, media y moda. Y asimismo vamos a sacar los otros, ¿ya? Simplemente quería que se dieran cuenta que en matemáticas, y aquí le resuelvo la pregunta al compañero, en matemáticas no se dejen complicar por la fórmula o el algoritmo o el concepto como tal de el problema matemático. Tomen las palabras y traten de traducirlas a lo que ustedes conocen y traten de responderse de esa manera. Cuando yo les pregunto por el valor modal de esto, tal vez es difícil de responderlo. Pero si yo les hubiera preguntado cuál es el número que está de moda, en eso todo el mundo hubiera acertado. ¿Cuál es el número que está de moda? Pues todo el mundo hubiera dicho, pues el que más se repite. Y eso es un modal, el valor que más se repite. Por eso le decía al compañero, o sea, el por qué, ¿no? ¿De dónde sale? ¿De dónde sale? ¿Listo? Para toda la matemática, no se dejen asustar por los términos. Aprendan a deducir y a concluir. Eso es razonamiento cuantitativo. No solamente operar, sino también concluir resultados con aproximaciones. Ahora, ya teniendo esto, perfectamente ustedes pueden construir un diagrama de sectores o un polígono de frecuencias. Ya no hay inconveniente con eso. Bueno, ¿hay alguien que todavía no esté en la capacidad, después de haber visto la clase de ayer y hoy, de la construcción de un diagrama de estos? Tengo una duda, ¿no? Sería la variable, ¿por qué empezaríamos así por, o sea, ¿por qué empieza por estos números? No entiendo su pregunta. Pues ayer no miré la clase desde el inicio, entonces se me dificulta como ese significado de la variable. Sí, le recomiendo, revise el video para que pueda asimilar en sí qué viene siendo la variable, ¿listo? Porque sí la explicamos durante bastante tiempo y pues quedó clara, ¿no? Entonces sí le recomiendo revise el video. Bueno, vamos a construir un polígono o un histograma o un diagrama de barras en este histograma. A estas líneas que podríamos asociar como eje X y eje Y se les conoce como histograma. Tendríamos en el eje X la variable, que son las asignaturas sancionadas o suspendidas o perdidas. Y acá tenemos el conteo de los datos con una frecuencia absoluta. ¿Cómo se hace un polígono de frecuencias? Simplemente se ubican los valores. Para la asignatura 0 o la variable 0, tengo un valor de 9. Ahí hice el primer impacto del polígono. Para la asignatura 1, 8. Para la asignatura 2, 5. Para la asignatura 3, 3. Intente una pregunta, luego la esquina no tendría que ser 0, 0 o la intersección de X y Y. No tiene que ser así. No hay problema con eso, ¿listo? Eso es importante reconocerlo porque cuando hablamos nosotros de variables, el eje de la variable no tiene orden cuando es cuantitativo. Bueno, vamos a ver ahorita analizamos su pregunta que también es muy interesante. ¿Listo? Vayan imaginándose, ¿qué pasaría si fuera cuantitativo?
o cualitativo? ¿Cuál sería la diferencia entre un cuantitativo y un cualitativo? A la manera de ordenar aquí los datos. El cuantitativo tiene que ser organizado de manera ascendente o si el ejercicio lo pide, de manera descendente. Ok, perfecto. Esa sería la respuesta, ¿no? Que cuando es cuantitativo, yo debo organizar de menor a mayor o de mayor a menor. No los puedo poner en desorden. Cuando es cuantitativo, sea continuo o discreto. Cuando es cualitativo, no importa. Cuando es cualitativo, no importa. ¿Por qué razón? Porque pues usted puede poner rock, salsa, merengue, en el orden que quiera. No hay problema. Homicidios, hurtos, en el orden que quiera. Puede poner primero homicidios, después hurtos. Y listo. Pero cuando se trata de variables cuantitativas, ahí sí es necesario ponerlas en orden. Del 0 hacia arriba o del 0 hacia abajo. ¿Ya? Hay otra forma de ordenar también, pero esto ya es más de orden. A veces le dicen a usted, organíceme, pero esto tiene que ser solamente cuando son variables cualitativas, perdón. Organíceme para que el diagrama me quede bonito y todo se vea así, en depresión o en crecimiento. Ustedes han visto que hay unos gráficos que son muy bonitos y muestran solamente crecimiento. Es porque las variables, no importa, se las han organizado así para que se vea en ese orden, ¿ya? Pero eso es más como estética. Bien, aquí tengo ya un polígono de frecuencia. Suelen traer los puntos, generalmente. Otras veces no. Otras veces no. Entonces, ¿cómo hacer para determinar los puntos? Ya esto es cuestión de visual, ¿no? Es cuestión de visual. El estudiante debe tener la habilidad para poder identificar por dónde está pasando la línea y marcar. Listo, mira, ahí tiene ya su polígono de frecuencias. A veces le ponen curva, otras veces no. Eso ya depende, ¿no? Del graficador. Pero esa sería una gráfica común. ¿Hay una pregunta? Sí, señor. ¿Por qué en el eje X se puso el 0 ahí? Pues, lo que le explicaba al compañero, que aquí no se tiene en cuenta el hecho de que el 0 comience acá en el vértice, ¿no? Que comience aquí. ¿Por qué razón? Porque lo que me interesa es marcar un punto, una coordenada. Entonces, la coordenada que me interesa es esta, no esta. ¿Ya? A veces... Pero si uno lo empieza ahí en el vértice, en el ángulo, el 0 normal, donde siempre uno en el plano cartesiano lo ha También trabajado, se podría. No hay problema con el gráfico. No hay problema. Quedaría así, mire. Y así igual se los van a encontrar, ¿no? Quedaría así. Si lo pone 0, aquí 0, le tienen que especificar igual que es la variable 0, la variable 1, la variable 2, la 3, la variable 4, y acá le dicen 1, 2, 3, 4, 5. Entonces digamos que la variable 0 me marcó a mí 2, la variable 1 marcó 5. Entonces el gráfico comienza desde acá. ¿Listo? Digamos que es así. A veces le ponen aquí también el 0.5. Pero como por distracción. Pero eso no. Esto es más de estética. No tiene nada que ver con que se corra el 0. Y como le digo, le ponen puntos. Otras veces no. Simplemente le hacen el trazo y le dicen listo. Y usted tiene que determinar en dónde fue que pasó el punto. Cuando arranca acá, entonces, es la variable 0 que mide 2. Bueno, usted tiene que aprender a establecer. Mide 2. ¿Cuánto medirá 1? ¿Cuánto medirá la variable 1 para este gráfico de acá? 3.5, mi intendente. Muy bien, 3.5. ¿Cuánto medirá la variable 2? 5, jefe. Listo. La 3 medirá lo mismo, 2, y esta medirá 1. ¿Ven? Es usted el que tiene que distinguir esos datos. Variables y frecuencias. Variables y frecuencias. Eso es lo que se van a encontrar en estadística. Variables y frecuencias. Y de eso poder deducir más
datos, ¿no? Para poder obtener mayores respuestas. Muy bien. Así quedaría el polígono de frecuencias y vamos a ver cómo nos quedaría un diagrama de barras. El diagrama de barras quedaría así. De 0 sube a 9, de 0 sube a 9, de la variable 1 cuenta 8 datos. Igual, allá se van a encontrar con barritas así que no alcanzan al tope. Es porque yo lo debo aproximar también, ¿no? La variable 2 o la asignatura 2 nos mide 5. La 3 nos mide 3. La 4 nos mide 2. La 5 igualmente 2. Y la 6 nos mide 1. Y entonces puede llegar un dibujante y le hace aquí la curva, ¿no? Así. Y también se va a ver bonito. Pero eso no tiene nada que ver. Nada que ver. Ya es simplemente visual. Ya son adornos. O alguien más amplio le hace columnas. Vamos a ver aquí sí un aspecto y una diferencia, porque dirán, pues barras y columnas, eso entonces es lo mismo. Es lo mismo. No. Las columnas generalmente se usan para rangos. Digamos que los valores estén entre el 0 y el 1 y el 2, ¿ya? Para rangos, para establecer mayor amplitud. Por eso es una columna, es más gruesa que una barra. La barra me mide el punto exacto. Así, igual el polígono de frecuencias me mide el punto exacto. Pero una columna tendría, además, me borro esto acá, que darme un valor de rango. Y bueno, eso yo lo podría ir sacando, ¿no? Pero también necesitaría la información en texto. Aquí no lo puedo graficar así, pero digamos, si como decía el compañero, ¿no? Es que los estudiantes que perdieron entre 1 y 2 asignaturas. Entonces la columna va a tomar valores entre 1 y 2. ¿Listo? Quedaría así, valores entre 1 y 2. Están comprendidos, ahí tengo un rango. Si quisiera un rango más amplio, pues digamos entre 3 y 6, ¿no? Rangos de 3. Así. Pero no se los van a encontrar uno grueso y un delgado, ¿no? Siempre van a estar casi del mismo tamaño todos. ¿Listo? Como no tengo aquí en este caso columnas, entonces la columna aquí se dibujaría así. Mire. La diferencia radica en que el 0 debe seguir esta misma línea central y marcar la medida de ese centro, tanto así como hacia abajo. Esa sería la única diferencia, que el punto de medida que yo debo tomar es el centro. Del resto no tiene mayor complejidad este diagrama de columnas. Puede haber separación entre ellas, a veces no. En este caso sí habría separación. Perdón, en este caso no habría separación, porque pues el rango no me lo permite, están pegadas. Pueden estar determinadas por otros colores también, o no necesariamente. Pero ya esto es mera estética. Así quedaría el de columnas. Como les decía, puede haber espacio entre ellas o no, eso ya depende del graficador, pero no hay nada de diferencia. Como ven, ya el resto prácticamente de la estadística es un análisis de punteo o de coordenadas. Ubico eje X, eje Y, identifico cuál es la variable, cuál es la frecuencia y luego la frecuencia relativa. Y para eso sí necesito hacer la regla de 3. ¿Ya? La frecuencia relativa necesita una regla de 3. O viceversa, si solamente me dan las frecuencias relativas y no me dan las absolutas, también puedo. Ejemplo. Digamos que no me dieron ninguno de los valores que están ahí arriba, sino que simplemente me entregaron esto que está acá abajo. Me dicen que n es igual a 30. N, o la población total, es igual a 30. Ahora,
O incluso ni siquiera me la dan. Ahí. No me la dan. ¿Puedo con esa gráfica establecer el valor de 30? ¿Y cómo lo harían? Pues sumando las frecuencias, cada columna, cada barra o cada Muy bien. polígono. Sumando las columnas o las barras o los puntos del polígono. Muy bien. Para 0, 9. Para 0, 9. Para 1, 8. Para 2, 5. Para 3, 3. Para 4, 2. Para 5, 2. Y para 6, 1. Cuando usted suma todo esto, el resultado le da 30. A veces el ejercicio, ojo, a veces, que eso ya depende del evaluador, ¿no? Le muestra los valores ahí, le dice simplemente n igual 30. O la población igual a 30, o el número de estudiantes encuestados igual a 30. Pues me ahorró un dato. Lo que se quiere saber es cuál será el porcentaje de 3, de la variable 3, la asignatura 3. Y esa es la pregunta. El porcentaje. Entonces, mi fórmula. Como me preguntan porcentaje, frecuencia relativa, que es porcentaje, para la variable 3, será igual a la frecuencia absoluta multiplicada por 100%. Cuando me piden frecuencia relativa, multiplico por el 100%. Y todo esto lo divido entre n. O sea, 30. Pero si lo que me pidieran fuera la frecuencia absoluta, pues el estudiante también debe estar en la capacidad de sacar la frecuencia absoluta para cualquiera. Pues en este caso no hay problema porque mido. Pero ¿qué pasaría si le quitan esto? Mire, y ustedes deben ser capaces de jugar con todas estas variables, ¿no? Dentro del estadístico. Me quitaron esto. Me quitaron esos valores que están ahí. Simplemente me dieron esa columna, o tal vez aquí me pusieron esto. Así. Pero sí me dan adicional, ¿no? Me dan un valor adicional. ¿Qué valor tienen que darme? Los porcentajes. Y aquí comienza a jugar, ¿no? El estadístico. Le dicen que 0 vale 30%, que 3 vale 10%, que 6 vale 3%. Así. ¿Será que con eso puedo sacar el resto de valores? Claro, se aplica la fórmula. Se aplica la fórmula, ¿cierto? O visualmente, ¿no? Y puedo sacarlo. Mire, este que está aquí, el 5 y el 4 son el doble del 3, 6%. Cada cuadrito representa un 1%, un 3%, perdón. Entonces, mire, este que tiene 30 y este de acá le resta este cuadrito, este mismo cuadrito, mire. Réstale 3%, entonces esto será un 27%. Al 10% súmele estos otros cuadritos, un 16%. Ahora sí, la frecuencia absoluta ¿para quién? Digamos para 2. Entonces tengo que frecuencia relativa, la fórmula, ¿cómo quedaría? Para hallar la frecuencia absoluta de la variable 2, debo multiplicar la frecuencia relativa ¿por qué? Por n. Por n. Muy bien. Imagínense ahí la regla de 3, ¿no? En su mente. Por n y divido entre 300. Muy bien. Entre 100%. Y listo. Luego simplemente reemplaza valores y tiene, mire, 2 fórmulas. Después de haber aprendido todo eso de fracciones, decimales, regla de 3, álgebra, se resume en esto, en 2 fórmulas. La práctica de las tablas, ¿ya? El manejo constante de los números, de las sumas. Si no le da, revise, que hasta los médicos se equivocan, hasta los médicos se enferman. Tiene unas leyes, unos principios, unas bases fundadas. No tiene por qué darle un error. Entonces, a trabajar constante con esos videos y con esos ejercicios, porque mire, todo se resume en 2 fórmulas. Los estudiantes que a este punto hayan entendido las 2 fórmulas van en un buen ritmo de avance. Los que no,
les recomiendo, revisen los videos, porque estoy seguro que para llegar a comprender esto es necesario haber visto los videos anteriores. Y así se concluiría prácticamente la básica de la estadística. Ya con esto se podría resolver otro tipo de problemas y vamos saltando a las dudas de los temas que complementan, ¿no? Que la media, que la mediana, ¿ya? Cómo establecer un rango, que son las medidas de tendencia central. Y eso el IFES, bueno, sí ha dicho que lo evalúa. Las medidas de tendencia central. Muchos de los estudiantes, de los patrulleros que se presentan al examen de ascenso, no conocen esto. Dicen, no, yo de matemáticas, algo y ya, es que matemáticas solamente vale un 10% o un 15%. Pero se equivocan rotundamente. Esto es lo que hace la diferencia en un examen. Porque ustedes tienen que ser fuertes donde los demás son débiles. Y estoy completamente seguro. Más de un 80% son débiles en matemáticas. Más. Yo creo que tal vez casi un 90% son débiles en matemáticas. Si usted es fuerte en este aspecto, se los lleva por mucho. Porque ellos no le van a prestar atención a esto. Es tedioso aprenderlo. Es normalmente complejo, como se ha venido enseñando en las escuelas, en los colegios. Pero miren, nosotros saltamos rápido a esto y hay estudiantes que lo comprenden. Entonces, si hay estudiantes que lo comprenden, los demás estoy seguro que también. Es cuestión de dedicarle un poquito más de tiempo. No sé, me gustaría de pronto escuchar a alguno de los estudiantes que ya ha visto todos los videos y que ya en este punto pueda decir si he logrado comprender eso viendo los videos o no sé, o cómo lo hizo. ¿No hay nadie que lo haya comprendido? Jefe, una opinión personal. Sí, sí, señor. Bueno, jefe, la verdad en lo que fue el colegio, me consideré me consideré una persona, cuando uno muchas veces, no, la matemática no me gusta, no la entiendo, valga no sé, la expresión, soy un bruto para esto, no me gusta, bueno, en fin. Pero ahorita, digamos, arranqué de cero el proceso con usted, jefe, y desde la primera clase, no le miento, he entendido como tal los temas, ¿no? Y ahora puedo decir que, pues con la dedicación de mirar los videos, estar atento a las clases y todo ese tema, pues de todo ello se me ha quedado de todo un poco, ¿no? Entonces, no sé si de pronto era en ese entonces que uno pues ya tenía como un pensamiento, digámoslo así, pues puede ser inmaduro, ¿no? Que había uno más pendiente como del juego, de estar molestando con los compañeros o no prestar atención y de pronto debido a eso, pero la verdad, jefe, ha sido un cambio pues total, ¿no? A mi criterio personal, ¿no? Que pues, yo la verdad nunca vi o nunca me vi yo desarrollando, por ejemplo, un ejercicio ¿qué le digo yo? Bueno, de los temas que hemos visto hasta el momento, jefe. Entonces, pues a mí me ha parecido pues bueno el avance que he tenido al momento. Vale, ¿usted considera o cómo se ha medido en las tablas? ¿Cómo está usted en el desarrollo de ese ejercicio? Jefe, en las tablas estoy como en 2 minutos y alguito, jefe. Bueno, y le aseguro que si usted logra reducirlo, va a entender mucho más todavía. Sí, claro, jefe, estamos trabajando en eso, sí, señor. Sí, estoy seguro que puede mejorar mucho más. Como les decía, el tema de la matemática no es compleja, pero si con el tema de las tablas me voy quedando, claro, las operaciones finalmente representan complejidad. Mire, o sea, el resumen, ¿no? de lo que es la estadística prácticamente está en estas dos fórmulas, ¿ya? Si ustedes ven los videos de estadística, las explico creo solamente en un video, en los demás tienen mucha aplicación con regla de 3. Sin embargo, estas fórmulas me resumen mucho más práctico
el hecho de poder hallar un valor exacto, sea frecuencia absoluta o frecuencia relativa, que es lo que casi siempre preguntan. ¿Y por qué necesito conocer el resultado de estas fórmulas? Simplemente porque de esos resultados yo debo deducir muchas más respuestas. Debo deducir, debo concluir, debo comparar. Ahí en ese punto es prácticamente cuando vale el conocimiento de la estadística, ¿no? Cuando yo puedo comparar, deducir, concluir, colegir, entender. Bueno, bien. Lo importante de estos procesos es que ustedes puedan manejar los tres aspectos. Mire, los tenemos ahí. Texto, tabla y gráfica. El ICFES maneja estos tres modelos de pregunta. Si usted hace un resumen de esto, puede pasar del uno al otro y así. Finalmente, las operaciones que va a tener que hacer van a ser muy pequeñas. Las comparaciones y las conclusiones son grandes. Pues las operaciones no deberían representar problema. Van a ser muy cortas y la mayoría van a estar casi resueltas. Es cuestión de saber hallar, ¿no? De saber ubicar. Entonces, para ello, tenía acá una imagen que corresponde a una tabla de frecuencias. Esta tabla de frecuencias me habla del comportamiento de los precios de combustible a través de muchos años. El resto, como se dan cuenta, es cháchara, ¿no? Dice, para esto se consulta el documento Estado de la Nación 2013 y se obtiene la siguiente tabla de datos. Precio de combustibles empleados en el sector transporte. Colones por litro, precio anual. Estableciendo la cantidad por litro, ¿no? El precio anual. Colones por litro, colones viene siendo la moneda o el valor por litro con respecto al precio anual. Y tenemos el tipo de combustible para los años, la gasolina regular, gasolina super, gasolina diésel, perdón, jet fuel. Tengo los valores para cada una y finalmente la fuente. Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible 2013. Vean ustedes cómo la entidad evaluadora me repite esos datos y son relleno. Mientras yo leo, pierdo el tiempo. No se trata de que no vayan a leer allá, sino que simplemente leen y listo, ya saben que eso no sirve. Pero cuando yo no entiendo el problema, pues no tengo ni idea de lo que estoy haciendo ahí, ¿no? Entonces, al no tener obviamente idea, no sé si esos datos son importantes, si los debo operar o no. Hay datos que son basura. Hay que aprender a reconocerlos. Bien, como son datos basura, pues no los vamos a ver ahí, estamos perdiendo espacio. Ahí también, ya sabemos que es el precio del combustible. Colones es el valor, digamos, dólares o pesos por litro. Veamos que de aquí yo puedo establecer diferentes tablas, ¿no? Una con respecto a los años y otra con respecto a los combustibles. ¿Quién me puede explicar cómo se podrían construir esas dos tablas diferentes con respecto a los años y con respecto a los combustibles? Diciéndome, la variable va a ser tanto, corresponde a tanto, la frecuencia absoluta tanto. Porque lo que tenemos aquí es frecuencia absoluta, aquí no tenemos frecuencia relativa. Y pueden salir dos tablas diferentes. Analícenla y me dice, yo la puedo hacer. Mi sargento, en una, la variable podrían ser los años, ¿no? 2010, la variable en el que 2010, 9, 10, 11, 12, 13, y ya entrar a mirar la frecuencia de cada año en los porcentajes, por ejemplo, en toda la sumatoria del 2009 hacía vuelo de pájaro 2000, un ejemplo. Entonces ya tengo que entrar en esta barra, en esa frecuencia del 2009, entro a mirar gasolina regular, cuánto corresponde en frecuencia ahí en la altura, gasolina superior, diésel y jet fuel, y así sucesivamente para cada año. Entonces, pues esa sería una manera de hacer ese gráfico. Muy bien. En una me dice la variable pueden ser los años.
tengo 2009, 2010, 2011, 2012 y 2003. En esta variable por años, de acuerdo a lo que usted me dice, ¿cuál sería mi frecuencia? ¿Cuáles serían los valores de la frecuencia? Ya tengo la variable, años. La pregunta es, ¿qué números vienen en la frecuencia? Los precios. 501, 515, 419, 446. A ver, vamos a ver. Vamos a ponerlos en orden. Primero iría 419, ¿cierto? Luego 447. Luego 515. Y luego 501. ¿Así? No, porque tiene que diferenciar qué tipo de gasolina es. Entonces, No, mi sargento, como yo había dicho, entonces, así más o menos, lo que tenemos que hacer es saber cuánto es N para el 2019. Entonces, de acuerdo a eso, esa va a ser nuestra altura en Y. Y así sucesivamente dividimos teniendo N, el total de N, en la barra del 2010, del 2009 va a ir dividido en 4 segmentos y cada segmento le va a corresponder un valor. bueno, construyo la barra para 2009. Y usted me dice, sumando a vuelo de pájaro me dan 2000, ¿cierto? Sí, no hice la suma exacta, no ha sido ojo. No hay problema con ello. Digamos que aquí tenemos 2000. Entonces, así, por ejemplo, gasolina regular puede ser un 25% de esa barra, o sea, la cuarta parte, lo mismo que gasolina super, y las otras dos en rangos inferiores, a que me dé la unidad en esa barra, que me dé pues el 100%. Listo, ya le entendí. Entonces usted quiere sacar aquí divisiones independientes para gasolina regular, gasolina super, diésel y jet fuel. Y así para cada una, ¿cierto? Así para cada una. No hay ningún problema con ello. Se puede hacer, no hay problema. Para el 2009 tendríamos que sumar cuánto nos dio. 500, 1000, 1400, 1800, como 1900. Para el 2010 tendríamos 1000, 2100 más o menos. O sea que la del 2010 es más grande. Para el 2011, 1200, más grande. Para el 2012, 1200, casi 1300. O sea, estamos viendo que está creciendo, ¿no? Está creciendo. Y para el 2013 también está creciendo. O sea que cada columna es más grande que la anterior. Y en cada columna, usted me dice, sacamos así. Para gasolina regular, digamos, gasolina regular, gasolina super, diésel y jet fuel. Y cada porción debe tener un estimado, ¿no? ¿Cuál sería el problema de esta gráfica? O sea, para representar esto en esta gráfica, ¿cuál sería el inconveniente que ustedes verían? De pronto que tiene mucho trabajo, o sea, se extiende mucho el trabajo. Exacto, mucho número, ¿no? Porque mucho número. La otra podría ser mi sargento a lo que, digamos, las gráficas que se ven de los, digamos, las 4 barras juntas, donde hay la comparación de cada año, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, juntas, eso se llama en columnas juntas, con los espacios, digamos, para un tipo de combustible. Y ya el otro espacio, las otras 5, el otro tipo de combustible, el otro espacio, las otras 5, el otro tipo de combustible, y así pues uno puede visualmente también identificar más fácilmente lo que va a estudiar, o la relación que tiene cada tipo de combustible con el valor en precio o en cada año. Así es. Bueno, de acuerdo al modelo que usted decía, este es el primer modelo, ¿no? Así se puede.
Sí, puede venir y puede venir segmentado, ¿no? Columnas segmentadas. También podría ser así, mire. Esta columna segmentada aquí es compleja. ¿Sabe por qué? Por los rangos que tiene cada valor, ¿no? Por eso se torna muy compleja. Son números muy cercanos, 501 a 573. Graficar eso aquí, difícil. Si yo hablo de graficar el 2009, así como me lo entregaron aquí, y yo quiero poner gasolina super, gasolina regular, diésel y jet full, necesitaría 4 columnas. Y cada columna debe representar un valor. 501, 515, 419 y 447. Entonces también sería un dato complejo, pero también se puede. Mire. Intendente, con colores. ¿Con qué? Con los valores, ¿no? Exacto. Ya el trabajo. No, F, con colores quise decir, con colores. Ah, sí, claro. Para distinguirlas, habría que, ¿no? Para distinguirlas, habría que ponerlas con colores. Es más, tocaría con colores, ¿no? Así. Pero imagínense, cada año con cada columna es realmente mucho dato. Por eso se utilizan tablas de frecuencia para no hacer los gráficos, porque incluso graficarla aquí es difícil, pero se puede. Se puede. Entonces, para el 2009, digamos, gasolina regular, digamos que es esta primera, entonces tienen que ser 501. Imagínense estos numeritos ahí metidos. La otra serían 515. La otra 419 y la otra 447. ¿Se imaginan? Y ahora, para graficarla acá, pues sería 400, 500, así, mire. Una diferencia realmente mínima. Por eso sería complejo. Sin embargo, las hacen. Y tenemos... Sí, señor. Y si de pronto realizara, en vez de las barras, una línea de tendencias por cada uno de los combustibles. El polígono de frecuencias. Un polígono de frecuencias, señor. El polígono de frecuencias. Y diferenciar cada uno de los combustibles con un color diferente para así evidenciar la regularidad o el aumento del precio. Vamos a ver lo que dice el compañero. Exactamente, eso era lo que quería decir. Gasolina regular con el punto rojo. Gasolina regular. Tomo 501, entonces vamos a establecer rangos acá para poder medir eso, porque tengo 500, 600, de 500 a 600. O sea que lo ideal, y acá tengo el menor de 400, o sea que tengo que establecer cuál es el valor mínimo y cuál es el valor máximo. ¿Cuál es el valor mínimo? 419. Bueno, estaba graficando ahí la imagen, me había quedado sin señalar en el otro dispositivo, pero aquí saqué la imagen de pantalla. Entonces, les preguntaba cuál es después de graficar aquí, miren, el polígono de frecuencias, ¿cuál creen ustedes que sigue siendo el inconveniente? ¿Qué inconveniente encontrarían aquí en estos datos? Mi sargento, que así como son datos tan pegados unos de los otros, o sea, en las diferencias, hay unos valores así para hacer la frecuencia absoluta, uno no lo saca con exactitud, porque pues son rangos de 50 en 50 y las diferencias en las variables pues son más pequeñas, entonces uno no puede así con buena exactitud tener el valor total pues de, digamos, la frecuencia acumulada de, por ejemplo, del 2009. Así es, exacto. Es el amontonamiento de los datos. Mire, por esa razón, se entregan tablas de frecuencia, porque la tabla de frecuencia sí me da los valores exactos. La diferencia entre la gráfica y la tabla de frecuencias es que en la tabla de frecuencias yo puedo tener un valor exacto, mientras que en el polígono
o en el diagrama de barras o de columnas, yo me voy a encontrar con valores exactos, pero también valores aproximados. ¿Ya? O sea, tengo de los dos. Lo importante a resaltar, cuando ustedes vean valores muy amontonados, procuren tratar de ubicar algún número que me dé referencias, puntos de referencia. Ahí en ese caso no los tengo. Por ende, ahí de eso no me van a sacar un porcentaje, ¿no? Porque pues es muy difícil obtenerlo. Es muy difícil. Pero sí me pueden sacar preguntas diciéndome con respecto al año 2013, ¿se nota crecimiento? ¿No se nota crecimiento? Obviamente ellos eso lo adornan para que usted no entienda las respuestas. Eso lo cambian. Ya luego cuando entremos a ver las preguntas se van a dar cuenta que hay mucha literatura detrás del cálculo matemático. Pero lo importante aquí es poder deducir que una tabla de frecuencias que tiene muchos años y que tiene muchos valores, solamente 4 variables, es suficiente para darme un embrollo como estos. Porque ahí, en realidad, tengo 5 gráficos. Mire, si usted toma solamente el año 2009 para gasolina regular, solamente para ese año, usted tiene un valor. Pero si lo toma por años, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, podríamos decir que la tabla sería de gasolina regular. La variable serían los años. Y la frecuencia absoluta, el valor que se marque en cada año. Ahí en ese sentido sí tendría pues una mayor exactitud porque puedo hacer más grande mi gráfica, ¿no? Y dar más valores exactos. Pero solamente para gasolina regular. Si yo quisiera medir más exactamente gasolina super, necesitaría otra tabla. Y diésel, otra tabla. Y jet fuel, otra tabla. O sea que yo puedo sacar para cada una de estas variables una tabla diferente. Sí, la conclusión sería esta, señores. Que, vamos acá, tengo la imagen del problema. La conclusión sería esta. Que cada año es una frecuencia absoluta. Y lo ideal es que cada gráfica tenga una frecuencia absoluta nada más. ¿Listo? O puedo tomar gasolina regular, gasolina super, diésel y jet fuel como las variables y el 2009 convertirse en el nombre de la tabla. Digamos, tabla de combustibles del 2009. Para gasolina regular, super, diésel. Y la gasolina regular marcaría 501, gasolina super marcaría 515, diésel marcaría 419 y jet fuel 447. O tomarla por el otro lado. O sea, tengo dos variables que pueden ser o los años o la gasolina. El tipo de combustible. Elija. Así le queda más fácil construirla. Pero entonces le van a salir más gráficas, porque para hacerlas en una, complejo, ¿no? Complejo. Se puede, pero ya ven cómo los datos se amontonan. Y pues esto no me va a dar a mí exactitud, ¿no? Tanto con columnas, con diagrama de barras, como de polígono, y menos con un diagrama de sectores. Ahí sí, mejor dicho. Ahí sí que peor. Entonces, sí se puede, ¿no? Sacar esos datos. Pero cuando son muchos, lo ideal es sacar un gráfico por cada columna. Ahora, el IFES no le va a sacar un gráfico por cada una de esas. Le va a tomar una y le va a hacer el gráfico. O le va a pedir comparaciones. Usted debe tener la capacidad de saber hacer los gráficos. Por eso les paso el texto. O sea, del texto pueden sacar ustedes la tabla, de la tabla el gráfico
o del gráfico la tabla. Si les entregan, por ejemplo, un gráfico como el que acabamos de ver, si les entregan un gráfico como estos, entonces el estudiante debe reconocer cuáles son las variables y cuáles son las frecuencias, ¿no? Eso es importante, señores. Les van a trabajar tal vez no con colores porque no les entregan dibujos de colores, sí con figuras, cuadrados, rectángulos, triángulos y así. Ahí tratan de jugar mucho con la variedad. O sea, aquí la clave, como decía el compañero, es hacer ejercicios. Es hacer ejercicios. Hay un compañero de ustedes que él puede orientar el grupo, sin embargo, si quieren incluso intensificar el hecho de empezar a hacer ejercicios matemáticos, voy a crear otro grupo también de capacitación. Para ustedes eso no tendrá ningún costo. Para los otros compañeros sí tiene costo. No está enfocado al curso de ascenso ni nada. Va dirigido a unos estudiantes de IFES y va dirigido también a unos señores oficiales, aspirantes a teniente coronel. Entonces, también les puedo dar la participación en esos grupos. No hay ningún inconveniente. Yo ya les agregaría también a esos grupos para que ahí también puedan resolver más y más ejercicios, aunque pues creo que después de todo este curso habremos resuelto al menos unas 200, ¿no? 200 ejercicios de matemáticas, si no es que más. Entonces, todo eso igual va sumando. Lo importante no es la cantidad, sino la calidad. Y por eso en cada clase tengan listas las preguntas de lo que han visto, de los videos, para poderlas resolver. Participen, aprovechen ahora que todavía son pocos y se puede participar tranquilamente. Bueno, bien. Como siempre me gusta dejar una tarea, una actividad. Entonces, aquí está el ejercicio. No se preocupen por copiar. Ya les comparto esta imagen al grupo de WhatsApp. Y resuelven esos ejercicios de acuerdo a la explicación que les di el día de hoy. Ya les voy a decir cuáles son las preguntas. Listo, y quedó enviada al grupo. Les recomiendo ahí al grupo enviar únicamente lo que tiene que ver con la actividad académica, ¿vale? El tema de la operatividad o las novedades. He recibido el informe como de 5 grupos. Bueno, eso obviamente sí es importante, ¿no? Para nosotros en la familia policial, pero en el grupo enfoquémonos en lo que tiene que ver con la actividad académica. Bien, aquí están las preguntas. Para cada uno, para cada literal, ¿no? Ahí está, mire. Especificar si la variable que hay para A es cualitativa o cuantitativa. Identificar la población en cada caso, ¿no? Entonces, ahí va la pregunta. Identificar población, variable y tipo de variable. Si la variable es cuantitativa o cualitativa y a su vez identificar si es una variable discreta o es continua. Discreta, ya saben, cuando es un número entero o un número natural, y continua cuando es un número decimal. Listo. Entonces, ese sería el ejercicio para que lo resuelvan y en la próxima clase nos ponemos al día con eso. Vayan revisando los videos de estadística también que están en la carpeta de razonamiento cuantitativo y me van diciendo igual dudas que se susciten del mismo. Bueno. Entonces, señores, cerramos ahí la clase el día de hoy. Les agradezco mucho su atención y su participación. Desearles a todos muy buena noche. Coach, me siento muy amable por la clase. Excelente clase. Jefe, buena noche. Vale, compañeros, con gusto. Muchas gracias, jefe. Hasta luego, jefe. Buenas noches. Vale, hasta luego, comando, con gusto. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, comando, con gusto.